vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy un tema que nos concierne a todos, y el título de esta prédica se llama Temporada de Poda. Temporada de poda. Usted está viendo, sí, acá por ejemplo, usted está viendo asientos vacíos. Antes estaban llenos. Entonces estamos en un tiempo como iglesia, una temporada de poda. La temporada de poda, ¿sí?, tiene que ver con las estaciones, ¿sí? Y tenemos en la Biblia el ejemplo del Evangelio de Juan 15, que enseñamos a ver que Jesús, si dice yo soy la vid verdadera y vosotros son las ramas o los pámpanos en versiones más viejas, en donde para que den más fruto y lleven más frutos tiene que haber una poda. Amén. Entonces, por supuesto que la poda inmediatamente es negativa, pero a largo plazo es positiva. Amén. Porque el Señor quiere movilizarnos como iglesia y podamos pasar la poda. ¿Para qué? Para dar mucho fruto como iglesia. Entonces, qué importante que podamos entender en qué proceso estamos como Visión Apostólica. ¿Sí? Estamos comenzando, sí, el penúltimo mes del año 2025. Y hemos empezado el año pasado, en diciembre, hemos dicho que el año 2025 era el año de la restauración y de la restitución. Entonces estamos viendo una poda que no pensábamos que iba a venir, como un temporal, ¿sí? Vio el temporal, digamos, el frío que hizo inusual. Ahora la gente tuvo que cambiar el aire acondicionado, la estufa, y sacar alguna ropa que ya habíamos guardado del invierno, porque de repente vino un temporal de frío y no estábamos preparados, ¿verdad? Lo mismo si hay una inundación, si hay lluvias intensas, que nosotros estamos acostumbrados acá en Tucumán, esas inundaciones cuando no para de llover. Entonces, lo que tenemos que entender, escuche bien, que el temporal o la temporada es temporaria. Para los que están anotando, la temporada es temporaria. ¿Qué significa que va a pasar? Significa que es un tiempo que va a pasar. No es eterna, no es para siempre. Amén. Entonces quizás usted está viviendo en su vida personal, y para que los que nos visitan por primera vez, un temporal como un huracán, como lluvias intensas, como vientos intensos en su vida personal. Usted está pasando quizás situaciones de sufrimiento, de injusticia, problemas de salud, problemas de relaciones en la familia, con el esposo, la esposa, con los familiares, como yo prediqué el domingo pasado, ¿se acuerdan? Sobre Abdías, sobre el problema entre hermanos en la familia. Entonces, quizás nosotros no estamos entendiendo el propósito de Dios de ese temporal. Ese temporal que es temporario. ¿Qué significa? Que va a pasar, que no va a ser eterno. Amén. Aleluya. Y ¿saben una cosa? Quizás usted está pasando por una temporada de tristeza, de lamento, ¿verdad? Una temporada de lloro, pero va a pasar. Pero aquellos que están, escuche bien, en una situación de temporada de alegría, de bonanza, de bendición, de abundancia, eso también va a pasar. Así que si usted está en una temporada así, aprovéchela. Aprovéchela, disfrútela. Si usted está pasando una temporada de abundancia, de gozo, de alegría, aprovéchela. Porque todo en este mundo, en esta tierra, debajo del cielo, y ya vamos a leer Eclesiastés 3, todo pasará, menos lo eterno. Menos lo eterno. ¿Sí? Entonces vamos a ir, por favor, Eclesiastés 3, del 1 al 8. Entonces,
único que no va a pasar es lo eterno, que es lo que es Dios y sus promesas. Eso va a permanecer para siempre. Su palabra va a permanecer para siempre, porque su palabra es eterna. Y vamos a ir a Eclesiastés, ¿sí? Aleluya. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte la palabra. Porque aquí estamos, a veces nosotros no queremos escuchar lo negativo, ¿verdad? Porque cuidamos nuestra alma. Pero acá dice Salomón que todo lo que acontece debajo de los cielos, que tiene que ver con nuestra vida, ¿sí?, emocional, nos afecta. Pero quiero decirte que todo eso es temporal, porque nosotros tenemos que buscar lo eterno, lo que permanece. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Amén. Entonces, a veces estamos tan preocupados, ¿verdad?, por la situación económica, por el trabajo, que no tenemos tiempo de buscar a Dios. No tenemos tiempo de leer su palabra, no tenemos tiempo de orar, no tenemos tiempo de dar gracias o de adorarle a Dios en familia, poner una adoración y ahí con toda la familia adorar. 20 minutos, media hora. No sé si me entiende. Entonces nosotros tenemos que poder discernir y pedirle al Espíritu Santo en esta mañana: Señor, muéstrame las cosas que son eternas, porque lo eterno es lo que va a permanecer. Lo temporal es pasajero, pasará. Amén. Aleluya. Solamente lo de Dios va a permanecer, ¿sí? Y por supuesto que cada temporada o cada temporal tiene un propósito en nuestras vidas personal y en nuestra vida como iglesia. No sé si me entiende. Nosotros este año, en diciembre del año pasado, hablamos de la escuela de obreros. Vamos a formar obreros, hemos formado obreros. Este mes ya se reciben los chicos, van a tener su diploma, ¿verdad? Ha sido un año de aprendizaje, de aprender sobre la espiritualidad emocionalmente sana. Amén. Y eso ha generado un costo de que usted ve los bancos vacíos, porque la gente no se quiere sentir confrontada con su vida carnal, su vida almática, ¿verdad? Entonces hemos entrado en un proceso como iglesia también de estudiar en las células las Biblias del discipulado, los microgrupos que estamos haciendo. Pero hay gente que no quiere ir porque no quieren que se meta en su vida. Pero quiero decirte que Dios se quiere meter en tu vida y usa a nosotros como instrumento, ¿verdad? Para que puedas madurar emocionalmente, para que puedas crecer emocionalmente y llegar a cumplir el propósito de Dios. Hemos aprendido este año cuál es mi propósito, cuál es mi identidad, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, ¿verdad? Esas son cosas que van a permanecer cuando venga la poda, cuando venga el temporal. Diga amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sabemos, ¿verdad?, que la temporada es temporaria, pero Dios la envía con un propósito, y para que ese propósito en nosotros produzca un fruto.
Amén. La poda produce fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, por supuesto que pasar una temporada o un temporal no es nada fácil. ¿Por qué? Porque el temporal, imagínense una lluvia, ¿verdad? Que nos ha pasado acá en Tucumán, que me acuerdo hace unos años, se rompieron muchísimos puentes. Yo me recuerdo por ahí por la zona del Valle de la Sala. Fue tan tremenda el caudal de agua, también para el sur, hubo inundaciones. Fue un temporal, ¿verdad? Y por supuesto que el temporal tiene que ver con su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del temporal? ¿Por qué Dios permite que venga el temporal? ¿Por qué Dios permite que venga un huracán en nuestras vidas? Es para sacarnos bueno, es para purificarnos. Pero yo tengo que estar preparado y preparada para soportar el temporal. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Fíjense que allá en Carolina del Norte hay una región geográfica en donde es propensa a tener huracanes. Entonces hay toda una serie de códigos de seguridad que el Estado le dice a los que construyen las casas. Las casas tienen que tener determinadas características. ¿Para qué? Para que cuando venga el huracán no se las lleve a la casa. ¿Me entiende? No se destruya la casa. Entonces, también el Estado dice, bueno, usted prepare una mochila que tenga agua potable, que tenga comida, que tenga linterna, que tenga, qué sé yo, baterías. Entonces, hay una serie de preparaciones. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que va a venir en tanto tiempo un huracán. Y hasta pueden saber la velocidad del huracán, ¿verdad? ¿A cuántos kilómetros por hora va a venir el huracán? Porque hoy en día los avances meteorológicos son increíbles. Entonces, hay población que se prepara para el huracán. ¿Qué serían nuestras vidas cristianas como discípulos de Jesucristo prepararnos para el huracán? Leer la palabra, meterme en intimidad con Dios, buscar su palabra y su dirección en mi vida, preparar mi corazón, escudriñando la palabra, tener intimidad con el Padre, no andar chusmeando por los rincones. Oh, mirá, se ha ido fulanita de tal de la iglesia, y empezamos con el chisme y con las murmuraciones. Pero yo lo que debo hacer es entrar y prepararme para el huracán con la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor nos vivifica. Amén. Porque su palabra es nuestra vida, es nuestro alimento. Es el alimento que prepara aquel que se está preparando para el huracán, que lo pone en su mochila, porque sabe que va a venir el huracán. Pero ¿saben una cosa? Cuando vienen los huracanes, no importa tu inteligencia, no importa tus dones, no importa lo que posees, solo tienes que sobrevivir al huracán. No sé si me está entendiendo. Usted tiene que sobrevivir, porque ahí no podés sacar la ficha, ni las credenciales, no sirven. Necesitamos sobrevivir al huracán. Necesitamos nosotros ser fuertes, perseverar. Amén. Al principio de la temporal es negativo, pero tenemos que verlo a largo plazo, que Dios nos quiere podar como iglesia y como personas. Amén. Aleluya. La poda, ¿sí?, en una persona o en una iglesia, ¿sí?, trae esperanza. Y vamos a ver por qué. Porque la temporada es temporaria. ¿Bien? Entonces, la esperanza que no avergüenza, que es la que tenemos en el Señor. La esperanza que no avergüenza es la que yo, a través de la poda, a través de pasar por ese temporal en mi vida, por ese huracán en mi vida, es la que me va a hacer permanecer. ¿Por qué? Porque vamos a dar fruto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Entonces, tenemos que aprender a sobrevivir en el huracán. ¿Bien? Entonces, necesitamos creer la palabra, leer la palabra, ¿verdad? Continuar perseverando, continuar congregando, ¿sí? Tener la intimidad en el cuarto secreto con el Señor. Amén. Entonces, esa va a ser nuestra fortaleza en el día de la prueba. Y vamos por favor al Evangelio San Juan 15. Amén, aleluya. Dice San Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que significa rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ramas. El que cree en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¡Wow! Saben que nosotros con el apóstol José vivíamos en Andalgalá. Ahí conocimos al Señor, y Andalgalá tiene muchísimos viñedos. Las plantas de la vid, la uva, ¿verdad? Crecen por todos lados. Entonces nosotros allí en Catamarca, en Andalgalá, usaba la palabra pámpano. Y nosotros ahí nos convertimos y leíamos la Biblia y entendíamos que el pámpano, ¿verdad?, era la rama que en realidad se la corta y se la echa en el fuego, porque el pámpano es como una tronquito que crece así y se va por todos lados, pero se seca, no tiene posibilidad de dar fruto. Ese pámpano que es un poco más, digamos, grueso que un dedo. Entonces, usted ve la vid y cuando el invierno está y están por empezar, ¿verdad?, la primavera, la primavera, usted ve que están todos secos con color gris y son crujen. Entonces, en el campo, como nosotros usábamos el horno de barro, lo mejor para calentar el horno de barro eran los pámpanos secos. Y acá la Biblia está hablando Jesús que esos pámpanos, esas ramas que no llevan fruto, son cortados y echados al fuego y crujen. Era tal cual, porque ardían, parecían que tenían nafta, como ardían esos pámpanos. Yo ahí aprendí el nombre pámpano, que son las ramas. Ahora bien, Jesús dice que yo soy la vid verdadera y vosotros las ramas, pero tienen que permanecer en mí para dar y llevar mucho fruto, porque si no permanecen en mí, serán cortados. Una cosa es la poda y otra cosa es cortar. No sé si me entiende. La poda, justamente los que son los vinicultores, los que trabajan en los viñedos, saben la época de la poda. La poda se corta ¿para qué? Para que luego dé el brote a su tiempo y ahí empieza a nacer de nuevo la vid. Entonces, acá Jesús está muy claro. Mire lo que dice versículo 7. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién quiere ser discípulo de Jesucristo? Amén. Discípulo de Jesucristo. Señor, yo quiero, no importa si me tienes que podar. Amén. Esa tiene que ser nuestra oración. No importa, Señor, yo quiero llevar mucho fruto porque quiero que mi vida te glorifique. Amén. No quiero ser cortado y echado en el fuego. Entonces tengo que pedirle al Señor, Señor, quiero pasar esta poda. Quiero pasar este temporal. Quiero buscar lo eterno, no lo pasajero en mi vida. Amén. Visión Apostólica tuvo muchas crisis, peores que esta. Hace muchos años pasamos por los valles, que nosotros sabemos, los valles, los picos, las temporadas de éxito, pero estamos pasando por una poda. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿qué pasará con Visión Apostólica? Usted quédese tranquilo, porque dice Jesús que su iglesia es de Él y que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Y nosotros hemos estudiado este año, los que han hecho la escuela de obrero, que hemos hablado de que el líder tiene que ser espiritualmente, ¿sí?, y emocionalmente sano para poder enseñar. Y hemos aprendido de Peter Scazzero de que la persona, cuando la iglesia empieza a trabajar lo emocional, se empiezan a ir las personas de la iglesia. ¿Por qué? Porque es confrontado con lo almático, es confrontado con la carne, los apetitos de la carne. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me pasa por esa poda para que yo pueda madurar y dar frutos. Amén. Entonces yo necesito aprender que voy a ser trabajado por el Espíritu Santo de Dios en ese trabajo interno, ¿verdad? Para poder dar frutos. Y una de las cosas también que aprendimos de Peter Scazzero es el concepto de éxito. Sí, el concepto de éxito dentro de la iglesia evangélica es las iglesias, mega iglesias llenas de gente, multitudinarias. Pero en realidad el concepto de éxito ¿son verdaderos discípulos de Jesús? ¿O son creyentes solamente salvos? No hay crecimiento. Porque los discípulos de Jesús se dejaban ministrar 24/7. Los 3 años que caminaron con su maestro, que él de alguna manera, los que estamos viendo Chosen, cómo vemos su humanidad, pero cómo Jesús con amor los corregía tremendamente. Porque así somos. Tenemos carnalidades. Somos emocionalmente inmaduros. Pero el Señor quiere que crezcamos y seamos maduros. ¿Para qué? Para dar fruto que permanezca y que nuestra vida glorifique al Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La crisis que tú pases dependerá de la dependencia que tenemos de Dios. Si no, no vas a poder pasar la crisis. Vuelvo a repetir, la crisis, ¿cómo la pasarás? Va a ser tu dependencia de Dios. Eso es lo que va a marcar. Porque nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Tenemos que tener dependencia de Dios. Amén. No interesa los dones, no interesa la inteligencia, sino que a Dios le importa mi dependencia de Él. Amén. Permanecer en Él, permanecer en su palabra. Aleluya. Por supuesto que si no fuera por Jesús, no tendríamos esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros permanecemos en Él, empezamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas.
Entonces, cuando empezamos a cambiar la manera de ver las cosas, miramos las cosas eternas, dejamos las cosas pasajeras, empezamos a entender por qué la poda. Empezamos a entender por qué la crisis, para que llevemos fruto. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, la crisis, el temporal, el huracán, ¿sí?, viene y desacomoda lo natural en tu vida. Lo natural. ¿Por qué? Porque estábamos cómodos, estábamos confortables y de repente vino una inundación y se llena de barro las casas. ¿Vieron cuando vienen las inundaciones acá en Tucumán? Que entra el barro, a veces entra el barro 10 centímetros, 15 centímetros en las casas en el sur. Es terrible. Los colchones, las camas, la gente tiene que evacuar las casas. Es terrible el temporal. Entonces, por supuesto que eso causa una angustia. Pero quiero decirte que esa crisis, ¿sí?, es para que tú crezcas, porque esa crisis no va a ser permanente. Por supuesto que al principio es como negativo. Uy, se me ha volado, porque en algunas casas se le vuela el techo cuando hay viento fuerte. Imagínense ustedes. La otra vez me contaban que una amiga de mi hija había hecho una cabañita allá en Corrientes para alquilar, y vino un viento tan fuerte y le cayó justo un árbol encima de la cabaña. Hizo pedazo todo, toda la cabaña para alquilar que la tenía preparada. Entonces a veces pasa así las crisis de los temporales en nuestra vida. No estamos preparados, pero Dios nos quiere movilizar. Señor, y tengo que preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Para qué? Perdón. Tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esta poda, de esta crisis en mi vida? ¿Me quieres hacer madurar? ¿Quieres me hacer crecer en ti, de conocerte más, de buscar más la espiritualidad emocionalmente sana? Amén. Aleluya. La crisis nos ofrece posibilidades de cambiar. La crisis nos ofrece posibilidad de cambiar. Pero cuando estamos cómodos, confortables, y no tienes crisis y no tienes poda, te tienes que preocupar. Porque la poda es necesaria. Y usted dirá, bueno, pero ya el Señor ya me ha podado varias veces y te seguirá podando. Te va a seguir podando hasta que Él venga. Porque es así, ¿no es cierto, Zulema? Es así, mi amor. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque nos quiere sacar bueno. Porque el Señor está probando nuestro corazón como el oro, con fuego refinado, con fuego que quiere que nosotros brillemos. Por eso está el ejemplo de que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos sus ramas. Amén. ¿Queremos dar fruto? Amén. ¿Quieres glorificar al Padre? Amén. Déjate podar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Las crisis, los temporales son temporarios. Amén. Aleluya. Y esa crisis, escuche bien, nos lleva a reinventarnos. Acá hemos predicado sobre la reinvención. Me tengo que reinventar porque he tenido una crisis, porque estoy saliendo del invierno para la primavera. Entonces la crisis hace redescubrir cosas que había en nosotros, potenciales, escuche bien, porque la crisis se manifiesta la debilidad en nosotros, pero también el poder de fuerza del Espíritu Santo. Las dos cosas, ¿sí? Pablo decía, yo me glorío en mi debilidad, ¿verdad? Para que el Señor lo fortalezca. Entonces cuando dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Somos débiles? Claro que somos débiles, somos frágiles. A usted le entra una brisnita en el ojo y tiene así el ojo hinchado y no se lo puede sacar porque somos delicados hasta nuestro cuerpo. Imagínense nuestra alma. Pero el Señor, a través de la crisis, nos quiere sacar bueno, a través de una fuerza poderosa que es el Espíritu Santo,
que es nuestro entrenador, que es nuestro consolador, es nuestro maestro. El Espíritu Santo está aquí. No lo podemos ver, pero lo podemos palpar. El Espíritu Santo no te suelta. El Espíritu Santo está contigo. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Era tan tremendo ese poder que fue resucitado. Y ese poder del Espíritu Santo está en ti y está en mí. Amén. El Señor no nos dejó solo. Está su Espíritu Santo para traer esa fortaleza sobrenatural, porque en las temporadas, en las crisis, cuando nosotros las soportamos y sobrevivimos, escuche bien, porque hemos tenido los códigos correctos de seguridad para pasar el huracán. Porque ¿qué pasa? La gente que no tiene esos códigos de seguridad para construir la casa, el huracán se la llevó. Porque esa casa estaba construida sobre la arena y no sobre la roca. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando yo entiendo que el Señor me manda el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para poder atravesar el huracán, atravesar el temporal, porque voy a ver un futuro prometedor. Voy a ver un futuro con esperanza. Voy a perseverar, porque así pasó la iglesia primitiva. El 31 de octubre, usted tiene que saber que se conmemoraron los 517 años de la Reforma Protestante. Usted tiene que saber la historia como ejemplo. La Reforma Protestante, que la encabezó Martín Lutero, denunciaba a la Iglesia Católica todo lo que tenía que ver con los problemas morales, la corrupción, las ventas de las indulgencias en el perdón. Entonces, si había un violador, ¿verdad?, de niños, se pagaban unas cuantas monedas a los reyes, a los sacerdotes, a los obispos de la Iglesia Católica. Entonces, ese violador, por haber pagado tanto dinero, era perdonado. La venta de las indulgencias era la venta del perdón. La Iglesia Católica se había corrompido tanto, que se levantó Martín Lutero y encabezó el movimiento protestante. Él se levantó y dijo: yo protesto en contra de esta corrupción de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Sí, Martín Lutero fue el primero que traduce la Biblia del latín, porque solamente la entendían los obispos que sabían latín. Entonces se daban misas en latín, entonces la gente no entendía nada. Imagínense ustedes. Entonces es el primero que traduce la Biblia del latín al alemán, y a través de eso después se traducen a todos los idiomas, y hoy tenemos la Biblia en todos los grandes idiomas del mundo y se está también traduciendo en los dialectos. Pero ¿qué pasó? Tuvo que haber una crisis. Si no hubo esa crisis, no tendríamos nosotros la Biblia. No sé si me entienden. Por eso tenemos que celebrar como iglesia evangélica, ¿sí?, nuestra herencia protestante. Protestaron en contra de la corrupción de la Iglesia Católica hace 517 años. Entonces, nosotros cuando entendemos los movimientos de crisis, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender que lo que produjo el protestantismo, ¿verdad?, la civilización occidental. La civilización occidental. Los valores. Los derechos humanos se hicieron en base a los valores de la Biblia, en base a los valores del cristianismo. Y por supuesto, ¿el apóstol Pablo pasó crisis? Sí. El apóstol Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado. ¿Y cuál fue el producto? Porque Pablo, cuando estaba preso, no podía ir a visitar a su gente ni predicar el evangelio. Pero ¿cuál fue el fruto de la crisis de Pablo? Que escribió
en la cárcel lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. ¿Ah? Las cartas de Filemón, las cartas de Timoteo, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Imagínense ustedes. Eso produjo en Pablo el estar encarcelado. La palabra que hoy tenemos. Dios tenía en la crisis, en el temporal, en el huracán de Pablo, tenía un propósito eterno. Amén. No era pasajero, era un propósito eterno. Aleluya, amén. En la crisis Dios nos quiere llevar a otro nivel. Amén. En la crisis el Señor nos quiere reinventar, ¿sí? Quiere que nosotros, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, tengamos el poder de perseverar y madurar, porque la crisis nos hace madurar. Aleluya, gloria a Dios. La crisis, ¿sabe una cosa? Es una auditoría. Acá los que hacen auditoría, José Cirelia. La crisis es una auditoría para tu vida personal. Es un test de evaluación que no nos gustan que nos evalúen. Pero Dios nos está evaluando. Dios nos está haciendo una auditoría. Dios te está evaluando a ti y a mí. ¿Qué haces cuando estás en esta crisis, en este temporal? Entonces yo tengo que entender que Dios me manda esto con un propósito. Para madurar, para crecer, para fortalecer mi fe, para fortalecer mi esperanza. Esa esperanza que no avergüenza. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir. Una cosa es la poda y otra cosa es cortar y echar al fuego. Quizá usted diga, pero no, yo no quiero la poda, no quiero la poda, no quiero sufrir, no. Entonces será un cristiano salvo sin propósito. Pero si estás vivo, si estás aquí en esta tierra, si estás pasando situaciones difíciles, de tristeza, de dolor, de quebranto, porque hemos dicho, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Aflicción vamos a tener hasta que el día que nos vayamos con el Señor. Ya sea que muramos o ya sea que venga el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo respondo ante la crisis? ¿Me dejo trabajar porque quiero crecer? Amén. Aleluya. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Amén. Aleluya. La poda, escuche bien, no es un castigo. La poda no es un castigo. Por supuesto que cuando viene el temporal al principio pareciera negativo porque ocurren un montón de cosas inesperadas. Pero quiero que vayamos al texto y ya vamos a la recta final, por favor. Hebreos 12, 5 al 6, por favor. Dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nosotros somos hijos. ¿Hemos sido disciplinados por nuestro papá? Claro. No sé si alguno puede levantar la mano y dirá que no.
Nuestros padres nos disciplinaban, nos corregían. ¿Por qué? Porque éramos hijos. Ahora hay otras versiones que hablan del bastardo. El bastardo es el hijo ilegítimo. El bastardo no recibe corrección del padre, porque es un hijo ilegítimo. Pero si somos corregidos por el Señor en esta poda, en este temporal, te tienes que dar por confirmado que eres hijo de Dios. Amén. Que eres un hijo amado. Por eso el Señor te está podando. Por eso el Señor nos hace atravesar la poda para que demos más fruto y glorifiquemos al Padre. Aleluya. Gloria a Dios. La poda es una confirmación de que eres hijo. La poda es una confirmación que eres hijo. Amén. Hay una evidencia que eres cuidado por Dios y Dios se manifiesta en su paternidad. Por eso no te debes preocupar por la temporada de poda. Te debes preocupar si no hay poda en ti. Amén. No te preocupes por el temporal que estás pasando, por el huracán que está pasando. Preocúpate si no hay poda en tu vida. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a discernir los tiempos de esta temporada que es temporaria. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere purificar a su iglesia. Por eso la prueba. Amén. Para que llevemos más fruto. Pero Él está sacando, Él está removiendo, Él está limpiando su iglesia. Amén. ¿A dónde estamos nosotros? Dios nos poda intencionalmente. No se le escapó al Señor. ¿Cómo puede ser que una esposa, luego de 29 años de casada, se va de la casa, abandona la casa de un día para el otro, abandona a sus hijos sin mediar palabra? Se llama al silencio. Eso es lo que nos sucedió a nosotros como Visión Apostólica.